Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un video más de Aprendamos Juntos Estadística. Para este video vamos a continuar con la construcción de tablas de distribución de frecuencias. Como lo dije al terminar el video anterior, ahora sí vamos a empezar a hacer una tabla. Vamos a construir una tabla en base solo a unos datos que nos va a dar y vamos a rellenar toda la tabla con esto, con estos pocos datos que nos da. Para empezar, vamos a rellenar esta nuestra tabla con los datos que nos da. En la columna de límites de intervalos vamos a poner el primer intervalo porque nos da el límite inferior del primer término, que va a ser 10. Y algo aquí que señalar: ya nos está dando el número de intervalos, que es este. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que en la columna de límites de intervalos van a ser 5. Ya tenemos 1, va a venir 2, 3, 4 y 5. Van a ser 5 intervalos. Y como podemos ver aquí, que nos está dando el límite superior 5, que es 30. Entonces, límite superior 5 del quinto intervalo es 30. Entonces, ya teniendo esto, podemos cerrar ya el cuadro porque sabemos que solo van a ser 5 intervalos. Van a ser solamente 5 intervalos. Y en las dos columnas de la frecuencia relativa y de la frecuencia acumulada y de la frecuencia relativa, sabemos que hay un cuadro de total de sus sumas. Ya. Ahora sí, continuando con esto, vamos a ir llenando los demás datos. ¿Qué más nos da? En la columna de la frecuencia absoluta acumulada nos da el segundo intervalo, que es igual a 7. ¿Qué más nos está dando? Nos está dando el primer intervalo, segundo, tercero, cuarto y quinto intervalo en esta ocasión de lo que es la columna de la frecuencia relativa acumulada. Bueno, entonces procedemos a llenar estos intervalos, que son: para el primero 0,30, para el segundo es 0,35, para el tercero 0,45, para el cuarto intervalo, que va a ser 0,65, y para el último intervalo, que es 1. Aquí un poco es 0,45 y 0,35. Ya, una vez que ahora sí hemos procedido a llenar todos los intervalos que nos han dado, ahora ya es momento de empezar a realizar nuestra tabla de distribución de frecuencias. ¿Qué podemos observar aquí? Que nuestros tres primeros datos, que son el rango, no lo tenemos. Lo que es el número de intervalos sí lo tenemos, es 5, y la amplitud tampoco la tenemos, lo cual nos va a ayudar a resolver el ejercicio. La amplitud nos va a ayudar a resolver una parte de esta tabla, pero para tener la amplitud tenemos que tener la razón. Esto ya lo veremos a continuación. Porque, como por ejemplo, para la primera columna de límites de intervalos, para hallar el límite superior 1 sería la siguiente fórmula, como lo pudimos ver en el video anterior, que es el límite superior 1 es igual al límite inferior 1 más la amplitud. Entonces, para reemplazar esta fórmula necesitamos la amplitud, pero no la tenemos. ¿De qué manera podemos hallar la amplitud? Obteniendo el rango en este caso. ¿Por qué? Porque aquí el rango es igual al valor, al máximo
menos la variable mínima. Perdón, variables, las variables mínimas, máxima y mínima. En este caso, tenemos que la variable mínima es 10 y 30. O sea, nos dan los dos términos para poder hallar la razón. Reemplazando en la fórmula nos da que el valor, que la variable máxima es 30 y la mínima es 10. Por tanto, tenemos que la razón es igual a 20. Ahora sí podemos hallar lo que es la amplitud, ya que la amplitud es igual al rango sobre el número de intervalos. Ahora poseemos ambos términos, los cuales van a llegar a ser, reemplazando en la fórmula, 20 sobre 5, lo cual nos da una amplitud de 4. Ahora sí conseguimos una amplitud de 4. Ahora que tenemos la amplitud, podemos reemplazar en esta fórmula, la cual nos va a dar que el límite superior 1 va a ser igual al límite inferior 1, el cual es 10, más la amplitud que es 4. Eso nos da un total de límite superior 1 de 14. Entonces vamos completando, ya sabemos que el límite superior 1 es 14. Y ahora sabemos muy bien que el límite inferior 2 es igual al límite superior 1. Por tanto, sabemos que el límite inferior 2 es igual a 14. Y ponemos los intervalos en nuestra tabla de distribución de frecuencias. Ahora, para seguir hallando los demás términos, solamente tenemos que ir aplicando la misma fórmula que es esta, ya que nos va a ayudar a completar todo esto. Es decir, que el límite sería ahora el límite superior 2 va a ser igual al límite inferior 2 más la amplitud. ¿Eso qué nos quiere decir? De una manera más descriptiva sería que, o sea, el límite superior 2 va a ser igual al límite inferior 2 más la amplitud. Y esto nos da que el límite superior 2 es igual a 14 más 4 de la amplitud. Eso nos da un total de 18. Ahora sabemos muy bien que el límite inferior 3 va a ser igual al límite superior 2, lo cual nos va a dar un total de que el límite inferior 3 va a ser igual a lo que es 18. Entonces aquí viene a ser 18. Solamente tenemos que ir aplicando la misma fórmula. Entonces el límite superior 3 va a ser igual a la suma del límite inferior 3 más la amplitud, la cual va a ser 18 más 4, que nos da 22. Ahora, el límite, sabemos muy bien que el límite inferior 4 va a ser igual al límite superior 3, entonces copiamos el 22. Ahora, el límite superior, valga la redundancia, el límite superior 4 va a ser igual a la suma del límite inferior 4 más la amplitud, es decir, 22 más 4, lo que nos da un total de 26. Ahora el límite, y por último el límite inferior 5 va a ser igual a lo que es el límite superior 4. Ahora podemos ver con esto que hemos concluido la tabla. Y para revisar si está bien, ya que tenemos el último intervalo, solo aplicamos la misma fórmula. Decimos que el límite superior
5 es igual a la suma del límite inferior 5 más la amplitud, lo que nos daría a entender que es 26 más 4 igual a 30. Entonces, por tanto, tenemos que esta columna está resuelta y correctamente. Ahora, para continuar con la columna que es la marca de clase, vamos a aplicar la siguiente fórmula, que es esta. La columna de la marca de clase se va a aplicar la misma fórmula que se explicó en el anterior video, la cual es la marca de clase es igual al límite inferior más el límite inferior 1 más el límite superior 1 sobre 2. Directamente reemplazando en la fórmula para el primer intervalo, tenemos que la marca de clase para el primer intervalo va a ser igual a lo que es 10 más 14 sobre 2. Eso nos da un total de 12. Para estar en lo cierto, podemos usar lo que es la calculadora. Nos da un total de lo que es 12. Ahora hacemos lo mismo para el siguiente intervalo, que es aplicar la misma fórmula. El límite inferior 2, en este caso sería que el límite inferior 2 más el límite superior 2 sobre 2, lo cual nos da un total de 16. Continuando, ahora el límite inferior 3, que es 18, sería más lo que es 22, nos daría un total de 40 sobre 2, que es igual a 20. El intervalo número 4, de igual forma, aplicamos lo que es la misma fórmula y nos va a dar un total de 24. Ahora, continuando con el último intervalo, aplicamos lo que es lo mismo y nos da un total de 28. Algo que podemos resaltar que es la misma fórmula para cada uno de los intervalos de lo que es la marca de clase. Ahora sí, continuando con el llenado de esta tabla, vamos a empezar a hacer las 3 columnas que nos faltan. Para lo cual vamos a despejar una fórmula para hallar el número total de términos, que es n, porque veremos que este valor nos va a ayudar a encontrar lo que es esta columna. Podemos despejarlo ahora o después, en este caso lo vamos a hacer ahora. Para despejar esta fórmula tenemos una fórmula base que es de la frecuencia absoluta acumulada, que nos dice que la frecuencia absoluta acumulada es igual a la frecuencia relativa acumulada por el número total de términos, que es n. Entonces tenemos que solo despejar esta fórmula. Queremos hallar n, por tanto el que está multiplicando pasa al otro lado a dividir, y tenemos que la frecuencia absoluta acumulada sobre la frecuencia relativa acumulada va a ser igual al número total de términos, que es n. Es esta fórmula la tenemos ya despejada. Podemos representarlo también de esta manera, que es lo mismo, que va a ser n es igual a la frecuencia absoluta acumulada sobre la frecuencia relativa acumulada. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde podemos aplicar esta fórmula? Solamente la podemos aplicar en los segundos términos, porque tenemos los dos términos. Solamente por eso se puede usar este tipo. Solo en estos casos se podría utilizar este tipo de fórmula o este tipo de despeje, ya que las fórmulas se van a despejando en base a nuestra necesidad y a lo que el ejercicio nos pide resolver. Entonces, despejando, tenemos que es 7 sobre 0,35, y esto fácilmente
pasamos a ponerlo a la calculadora, que nos da un total de 20. Entonces la suma del cuadro de la frecuencia absoluta nos tiene que dar igual a 20. También sabemos que el último valor del término de la frecuencia absoluta acumulada es el mismo al valor total, que va a ser 20. Y también sabemos que la suma de la columna de la frecuencia relativa acumulada nos tiene que dar a 1, y ese término siempre es el mismo de la columna y del último término de la frecuencia relativa acumulada. Bueno, ahora sí, continuando, ya teniendo esto, podemos pasar a resolver o hallar los términos de lo que es la columna de la frecuencia relativa. Para lo cual, si nos damos cuenta, ya tenemos el primer término, porque la fórmula nos dice que la frecuencia relativa es igual a la frecuencia relativa acumulada. Por tanto, nos diría que sería el mismo término en el primero. Ya tenemos el primer término de lo que es la frecuencia relativa. Ahora tenemos que hallar su segundo término, para lo cual podemos despejar una fórmula base, la cual tenemos, y es la siguiente, la cual se aplica en la resolución de lo que es la frecuencia relativa acumulada, la cual nos dice que la frecuencia relativa acumulada es igual a la frecuencia relativa la frecuencia relativa acumulada 2 va a ser igual a lo que es la frecuencia relativa acumulada 1 o la frecuencia acumulada 1 más la frecuencia relativa 2. Esa es la fórmula que se aplica para poder hallar lo que es el segundo intervalo. Pero ya tenemos el término que queremos hacer. Lo que tenemos que hacer a continuación es despejar esta fórmula. ¿Y qué podemos hacer? Lo que está sumando pasa al otro lado a restar. Y de igual manera que este que está con positivo va a pasar al otro lado con negativo. Por tanto, tenemos... Este sería el despeje, pero no podemos tener este más por delante, entonces lo vamos a multiplicar por menos 1 a toda la fórmula, y esto nos va a dar un igual de este sería el despeje, pero de una manera más estética o más ordenada posible lo podemos hacer de esta manera, poniendo siempre los positivos por delante y el negativo por detrás. Ahora sí, tenemos lo que es la fórmula que queríamos conseguir para esta fórmula despejada para poder hallar el siguiente intervalo. Entonces, ahora ¿qué continúa a hacer? Es reemplazar la fórmula. Ahora, ¿tenemos el segundo término? Sí lo tenemos. Tenemos el primero y sí lo tenemos. Entonces, lo que pasamos a hacer es reemplazar los términos de la fórmula. Que el segundo intervalo es 35 y el primero es 30. Entonces, restamos. La resta de estos dos nos va a dar un igual de 0,05. Entonces, con esto hemos conseguido el segundo intervalo. Ahora prácticamente lo que resta por hacer es aplicar la misma fórmula. Si nos damos cuenta, esta misma fórmula despejada, solamente que los intervalos van a ir subiendo para los siguientes valores. Como por ejemplo, aquí podemos continuar lo que es de la frecuencia relativa 3, va a ser igual a la frecuencia relativa 3 menos lo que es la frecuencia relativa 2. Porque si aplicamos el mismo despeje nos va a dar nos va a dar el mismo término, ya que haciendo el mismo despeje llega a ser lo mismo. Solamente estaríamos subiendo los términos. Estaríamos subiendo solamente los términos para así hallar lo que nos está restando faltar. En este caso sería reemplazando que él es
0,45 menos 0,35. Y esto nos da un igual de nos va a dar un igual de 0,1. Entonces podemos ponerlo aquí de 0,1. Ya que estamos aplicando dos decimales en cada uno de estos, podemos ponerlo 0, ya que tampoco va a afectar de ninguna manera a lo que es el ejercicio, pero ya que estamos usando los dos decimales, vamos a irlo poniendo para que se vea lo más estético posible. Ahora, entonces, si me he dejado entender, para hallar el siguiente término, el siguiente intervalo, que es el 4, perdón, aquí lo hay que ordenar de una mejor manera, que era el valor de 0,05 y otro de 0,1, pero lo vamos a poner un 0 más porque va a ser para que se vea más ordenado posible. Ahora, teniendo estos datos, lo que procedemos a hacer ahora es hallar el 4 y se nos falta el 5. Pues si me he dejado entender, para el 4 va a ser prácticamente lo mismo. Solamente vamos a ir aumentando los datos. Y sería esta fórmula para hallar el término 4. Lo cual sería intervalo 4, que 4 es 0,65 menos 0,45. Y eso nos va a dar un igual de 0,2. O mejor dicho, para poderlo hacer de una mejor manera, para poner los dos términos, va a ser 0,20. Ya tenemos el cuarto intervalo y nos falta el último, lo que es el último intervalo. Para lo cual vamos a hacer que lo mismo, prácticamente lo mismo, ya siendo, va a hacer que la frecuencia absoluta 5 va a ser igual a la frecuencia relativa 5 va a ser igual a la frecuencia relativa 5 acumulada menos la frecuencia relativa 4 acumulada. Ahora solo lo que nos queda hacer es reemplazar esta fórmula y así llamamos el último intervalo. La frecuencia es 5 y va a ser menos 0,65. Aplicamos la resta. Y nos da un total de 0,35. Bueno, tenemos que 0,35. Ahora hemos concluido lo que es la columna de la frecuencia relativa, pero para estar seguros de nuestros datos, ya que sabemos que nuestra suma nos tiene que dar 1, podemos proceder a sumar lo que son los datos que hemos obtenido. Más 0,20 y más 0,35. Y lo cual nos da un igual de 1. Entonces, por tanto, esta columna está bien. Ahora podemos proceder a realizar lo que es la columna de la frecuencia absoluta, porque ya tenemos los dos términos de su fórmula. Ahora vamos a mostrar cuál es su fórmula. Sabemos muy bien que la fórmula de la frecuencia absoluta es esta. La frecuencia absoluta va a ser igual a la frecuencia relativa por el número de términos. Ya que hemos podido obtener
los dos términos y el número de términos total, lo único que procedemos a hacer es reemplazar. Para el primer término, que sería la frecuencia absoluta 1, va a ser igual a la frecuencia absoluta 1 por el número de términos. Reemplazando nos va a dar que va a ser 0,30 por 20. Y esta fórmula ya la vimos en el anterior video. Y eso nos va a dar un total de 6. Entonces tenemos el primer término. Y para hacer el segundo término prácticamente vamos a hacer lo mismo. Le podemos anotar ya la fórmula, o en este caso también, si gustan, se puede hacerlo de manera directa. Haciendo para el segundo término, entonces agarramos el segundo término y lo multiplicamos. En este caso sería 0,05 por 20 para la frecuencia absoluta 2. 0,05 por 20. Eso nos va a dar un valor de lo que es 1. Eso nos da un valor de lo que es 1. Entonces prácticamente para los demás vamos a hacer la misma fórmula, que ya no lo vamos a hacer tan repetitivo para no hacerlo tan largo, sino lo voy a hacer de una manera más directa, que sería 0,10 por 20 para el tercer término, que es 0,10 por 20. Bueno, eso nos da un total de 2. Para el tercero va a ser por 20 y eso nos da 4. Y el último, que va a ser por 0,35 por 20 y nos da un total de 7. Ahora, como en la columna anterior, para revisar si está bien, vamos a proceder a sumarlo y nos tiene que dar un total de 20. 6 más 1 más 2 más 4 y más 7 nos da un total de 20. Por lo tanto, la columna está bien. Ahora, ¿qué es lo que nos falta hacer? Nos falta hacer lo que es la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Sabemos que como pasa en la frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada, que aquí tenemos que vemos que la frecuencia absoluta va a ser igual a la frecuencia absoluta acumulada en el primer término. Entonces sabemos que su primer término va a ser igual a 6. Y ahora, ¿qué podemos qué procede a hacerse? Ya que tenemos aquí el segundo, ya que tenemos aquí todos los términos, podemos hacerlo de la manera normal, que sería seguir hallando los términos de nuestra tabla de distribución de frecuencias. Ya, ahora sí, continuando, vamos a realizar la fórmula de esto. ¿Y cuál es la fórmula de este término? Va a ser que, por ejemplo, a partir del segundo término, la fórmula es esta. La frecuencia absoluta acumulada 2 va a ser igual a la frecuencia absoluta 1 más la frecuencia absoluta 2. Entonces, por tanto, reemplazando, nos daría que la frecuencia absoluta acumulada 2 va a ser igual al primero más el segundo, o que sería el primer término y el segundo término, que son 6 más 1, y nos va a dar igual a 7.
Entonces está bien, tenemos ese término, todo está yendo bien. Ahora, para hallar el tercer término, prácticamente podemos hacer que la frecuencia absoluta 3 va a ser igual a la suma de la frecuencia absoluta 1 más la frecuencia absoluta 2 más la frecuencia absoluta 3. Reemplazando nos daría que sería 6 más 1 más el tercer término, que es 2, y nos da un total de 9. Ahora aquí también podemos hallarlo ahora aquí vamos a hallarlo de la misma manera, que prácticamente va a ser que la frecuencia absoluta acumulada 4 va a ser igual a la frecuencia absoluta 1 más la frecuencia absoluta 2 más la frecuencia absoluta 3 más la frecuencia absoluta 4. Y esto nos va a dar que va a ser 6 más 1 más 2 más 4. Y eso nos da un total de 13. La frecuencia absoluta acumulada 4 nos da un total de 13. Ya teníamos el término 20, prácticamente está resuelto, pero si revisemos si está todo bien. Entonces, para hallar el último término, que es la frecuencia absoluta acumulada 5, la fórmula prácticamente sería lo mismo, pero aumentando los términos. Pero como señalamos en el anterior video, hay una manera de reducir la fórmula para que no sea tan larga. Podemos hallar que ya que esta suma de los 4 términos es igual a la frecuencia absoluta 4, podemos tener que la frecuencia absoluta 4 va a ser más la frecuencia absoluta 5, ¿no? Sería la misma fórmula, solo reduciendo los términos para no empezar a escribir tanto, y prácticamente sería reemplazando que la frecuencia absoluta 5 va a ser igual a la frecuencia absoluta absoluta acumulada 4 es igual a 13 más la frecuencia absoluta 5, que es igual a 7. Entonces, por tanto, tenemos que la frecuencia absoluta acumulada 5 es igual a 20. Entonces, está correcto. Y ahora, como podemos observar, hemos concluido nuestra tabla hallando todos los términos o todos los valores de nuestra tabla de distribución de frecuencias. Ya vemos que para hacer este tipo de ejercicios hay que saber muy bien lo que es las fórmulas bases para así poder reemplazar en las fórmulas, ya que más adelante veremos ejercicios con distintos tipos de términos o términos que no nos van a dar, que hay que hallar todos otros términos, y va a ir aumentando el grado de complejidad, aunque este ya es un ejercicio de una complejidad muy alta, pero solamente hay que aplicar el uso de términos. Bueno, entonces eso es todo por el video de hoy. Espero que se haya entendido y que cualquier duda que tengan la pongan en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.